distocias de partes blandas. Bueno, las distocias de partes blandas van a incluir todas aquellas alteraciones anatómicas que se encuentran en el cuello uterino, en la vagina y en la región vulvoperineal. ¿Qué trastornos se van a presentar específicamente a nivel del cuello del útero? A nivel del cuello del útero vamos a tener principalmente una alteración que se conoce como aglutinación del cuello del útero. Este cuello del útero se va a caracterizar y entonces mencionábamos la aglutinación del cuello del útero. Este se caracteriza porque el cuello del útero es inextensible debido a la presencia de adherencias en sus bordes, también por la formación de bridas de fibrina, que pueden ser más o menos laxas, pero estas se caracterizan por ser suficientemente densas para provocar la inextensibilidad del cuello del útero y de este modo evitar la dilatación del cuello del mismo. También va a aparecer la adherencia del polo inferior, o sea, la presentación se va a adherir firmemente a las membranas y esto va a provocar la obliteración del cuello del útero. También la aglutinación del cuello es consecuencia de los procesos infecciosos del útero. ¿Cómo se trata la aglutinación del cuello? Se trata con realizar el tacto vaginal y en el momento de realizar el tacto vamos a poder apreciar que el borramiento puede estar en un 80 o un 90%, pero la dilatación del cuello va a estar en 1 centímetro aproximadamente. Entonces nosotros lo que realizamos es el tacto, ubicamos el cuello del útero que se encuentra en una posición posterior, abrimos los dedos y este cuello va a ser asequible para que podamos dilatar digitalmente el cuello del útero y de esta forma tratar la aglutinación del cuello del útero. Como vemos, la maniobra del tacto vaginal y la dilatación del cuello del útero nos va a permitir solucionar la aglutinación del cuello del útero. Otra distocia de partes blandas que implica el cuello del útero se denomina edema polipiforme de Zuvier. ¿Cuándo se presenta el edema polipiforme de Zuvier? Este se presenta cuando la paciente realiza los pujos antes que complete la dilatación. Cuando está en 7, 8, 9 centímetros, entonces la paciente empieza a pujar, a hacer fuerza y sobre todo el labio anterior del cuello del útero, va a ser comprimido entre la sínfisis del pubis y la cabeza del feto. En consecuencia, se va a edematizar el labio anterior del cérvix, provocando el edema polipiforme de Zuvier. La rigidez del cuello del útero se presenta por una estenosis a consecuencia de un proceso cicatrizal o tumoral. Estos procesos cicatrizales van a hacer que este cuello del útero se torne en su contextura un aspecto fibroso. Y este tejido fibroso cicatrizal puede ser consecuencia de cirugías ginecológicas como la cauterización o la electrocoagulación, así como también puede ser la rigidez del cuello por procesos cicatrizales a consecuencia de desgarros que han sido reparados por consecuencia del desgarro de la tensión del parto. Entonces, aquí podemos ver el adelgazamiento en la aglutinación del cuello, un 80 o un 90% de borramiento, pero que la dilatación está de 1 centímetro. Realizamos el tacto, procedemos a dilatar, expandir el cuello del útero digitalmente y se va a resolver
la aglutinación del cuello del útero. También tenemos procesos infecciosos, inflamatorios o presencia de tumores que van a provocar estados fibrosos en el cuello del útero que van a impedir su dilatación, la apertura del cuello del útero. En ese caso, si es que tenemos una dilatación que no avanza por procesos cicatrizales, entonces lo que tenemos que realizar es la cesárea, ¿no? De forma emergente. Tenemos las distocias que se sitúan en la región vagino-perineal. Como primera instancia tenemos el vaginismo. Este es de orden puramente funcional, o sea, va a tener un orden psíquico. Pero posteriormente, al continuar la labor del parto, se puede tratar en forma exitosa. ¿Cómo se trata? Con la administración de sedantes de acción central o anestésicos locales sobre la región periorificial, ¿no? A nivel del cuello del útero. Luego tenemos la estrechez cicatrizal de la vagina. Esta estrechez cicatrizal de la vagina es consecuencia de desgarros anteriores de los partos que se han presentado, ¿no? Entonces realiza la reparación y, como todo proceso cicatrizal, va a provocar la formación de queloides, ¿no? De cicatrices que van a impedir la ampliación del canal vaginal. O también la situación cuando nos encontramos en operaciones plásticas, cuando ha habido operaciones de plastía vaginal, o procesos de quemaduras cuando realicemos la electrocoagulación para tratar algún proceso del cuello del útero. Tumores de la vagina. Aquí podemos encontrar el quiste de Garner, que cuando aumenta considerablemente de volumen va a impedir el progreso de la presentación y por tanto la expulsión del feto. Distocias del perineo. Estas se presentan generalmente en aquellas pacientes por encima de los 35 años, ¿no? Que se denomina primípara tardía. Entonces va a existir una resistencia anormal a la dilatación, a la ampliación del canal perineal para que éste pueda permitir la salida del producto. O también la presencia de edemas o cicatrices profundas. Las distocias por tumor previo, ¿no? Previo significa que la presentación va a estar obstaculizada por un tumor que se coloca antes de la presentación en el canal del parto. Por eso tumor previo, ¿no? Un tumor previo, o sea, un tumor antes de la presentación. Dentro de ella tenemos el tumor de origen uterino y ahí vamos a encontrar los fibroadenomas o los miomas que se encuentran a nivel del cuello del útero o también a nivel del istmo del útero. Tenemos los tumores de origen anexial. Entre ellos, los más frecuentes tenemos los quistes luteínicos, el cistoadenoma y los quistes dermoides. Cuando estos tumores o quistes comienzan a crecer y a consecuencia de ello producen un pedículo largo, este hace que el tumor se deposite en el fondo de saco de Douglas. Entonces se opone a la presentación, evitando de esta forma la progresión del producto a través del canal del parto, en este caso de las partes blandas. Y como la distocia de causa ovular, vamos a tener las distocias propias, ya sea de los anexos del feto, como son la placenta, el cordón umbilical, o aquellas que van a implicar propiamente al producto. Y cuando implican propiamente al producto, tenemos las distocias de volumen. Y dentro de las distocias de volumen tenemos las distocias que causan una exageración en el volumen total del feto o la exageración del volumen parcial del feto. Dentro del volumen total tenemos la macrosomía fetal.
esta macrosomía fetal se presenta principalmente en la diabetes gestacional, cuando el peso del producto excede los 4.000 gramos. Y ahí vamos a encontrar una altura mayor a la esperada para la edad gestacional, como podemos observar acá en la imagen. También podemos tener la hidropesía fetal, ¿no? Y dentro de la hidropesía fetal, aquí podemos observar aquella ocasionada por la infección a través de la sífilis o la incompatibilidad RH. Y aquí tenemos la macrosomía fetal, producto de la diabetes materna. También tenemos las alteraciones que causan el aumento del volumen fetal, pero en sentido parcial. Dentro de ellas podemos mencionar la hidrocefalia, obviamente el diámetro exagerado de la cefálico de la presentación va a impedir su progreso a nivel del canal del parto. Luego tenemos aquellas alteraciones que van a ir a situarse en la región del cuello del producto, y entre ellas tenemos el bocio congénito, como podemos apreciar acá en la imagen, o aquellas alteraciones que van a provocarse a nivel de la región de la columna vertebral, como es la espina bífida, o también vamos a tener el tumor sacrococcígeo. Como alteraciones que no van a provocar un apoyo a nivel de las membranas, vamos a tener la anencefalia, ¿no? Al tener un diámetro disminuido de la región cefálica, esta va a impedir el normal borramiento y dilatación del cuello del útero. Entonces tenemos estas alteraciones, ¿no? Como a nivel del cuello, que son consecuencia de bocio congénito o higroma quístico, a nivel del abdomen fetal, donde podemos encontrar ascitis congénita, retención urinaria o riñón poliquístico, o también a nivel del extremo cefálico, donde vamos a tener el tumor sacrococcígeo y el meningocele. Luego tenemos las alteraciones de los anexos fetales. Dentro de las alteraciones de los anexos fetales tenemos las alteraciones del cordón umbilical, donde pueden presentarse nudos verdaderos o nudos falsos del cordón umbilical, como podemos apreciar acá, que van a disminuir la longitud del cordón umbilical y pueden dificultar la expulsión del feto. Torsiones exageradas del cordón umbilical. Normalmente el cordón umbilical rota sobre su eje longitudinal entre 15 a 10 veces de izquierda a derecha, pero muchas veces rota más de 10 veces y esto disminuye también la longitud del cordón umbilical. También cuando el cordón umbilical se va a encontrar a nivel del cuerpo del feto, vamos a tener las torsiones del cordón umbilical, que pueden encontrarse a nivel del tórax, a nivel de los miembros o a nivel del cuello. Ya se denomina circular de cordón. Cuando estas circulares de cordón son ajustadas, son apretadas, también dificultan la expulsión del producto. También tenemos las consecuencias de procesos inflamatorios, cuando existe una infiltración séptica de la gelatina de Wharton, más específicamente provocada por la sífilis, que va a producir vasculitis, endarteritis, endoflebitis, que pueden provocar la ruptura del cordón umbilical. De esta forma van a provocar la dificultad de expulsión del producto y por ende el óbito fetal. O presencia de tumores a nivel del cordón umbilical, como los teratomas, los papilomas, los neoplamas de origen vascular, así como también los quistes de contenido mucosos, que se van a derivar tanto de la alantoides como del canal ónfalo-mesentérico. También como alteraciones del cordón umbilical podemos encontrar
alteraciones de la túnica amniótica que van a condicionar la muerte y el óbito fetal. En cuanto a las anomalías del cordón umbilical, este mide entre 18 y 120 centímetros, como término medio 50 centímetros. Cuando mide menos de 18 centímetros, vamos a estar frente a la presencia de una brevedad de cordón umbilical. Entonces, esto va a dificultar también su expulsión del feto porque la longitud del cordón umbilical está disminuida. En cuanto a las anomalías de inserción, tenemos la inserción marginal, la inserción en raqueta, la inserción velamentosa, cuando se inserta en las membranas corioamnióticas. Estas también van a dificultar la expulsión del producto. En cuanto a las anomalías de la ubicación del cordón umbilical, debemos diferenciar en primera instancia si las membranas están rotas o si las membranas están íntegras. Si las membranas están íntegras, como podemos apreciar aquí en la imagen, se denomina procúbito de cordón, ¿no? Entonces, este procúbito de cordón se define como la presencia del cordón umbilical delante de la presentación, sin que las membranas se hayan roto, o sea, con membranas íntegras, prosidencia de cordón umbilical. Luego tenemos la laterocidencia. ¿Cuándo denominamos laterocidencia? Se denomina laterocidencia cuando el cordón umbilical está lateralmente ubicado a la presentación sobre el estrecho superior. No me está indicando laterocidencia. Eso es cuando las membranas están íntegras. Cuando las membranas están rotas se denomina prosidencia de cordón umbilical. Y tenemos 3 grados. Tenemos la prosidencia de cordón umbilical de primer grado, cuando el cordón umbilical ha atravesado el orificio cervical externo. La prosidencia de segundo grado, cuando el cordón umbilical se encuentra en la cavidad vaginal. Y la prosidencia de cordón umbilical de tercer grado, cuando el cordón umbilical ha atravesado el anillo vulvar. Estas son importantes, ¿no? Como mencionábamos ya en la práctica, debemos evitar la prosidencia del cordón umbilical. Incluso cuando nosotros realizamos un tacto vaginal, debemos cuidar que el cordón umbilical salga, haga prosidencia. Entonces nosotros debemos mantener los dedos que tactan hasta sentir la presentación y de esta forma evitar que salga el cordón umbilical. En caso contrario, nos vamos a enfrentar en primera instancia a un óbito fetal y posteriormente a consecuencias de problemas médico-legales, ¿no? Entonces debemos cuidar todas estas alteraciones que se presentan durante el trabajo de parto. Si tienen alguna pregunta. Ya, ahora, como habíamos definido, las distocias de presentación o las distocias del parto son funcionales, que ya hemos visto en distocias dinámicas,
hipodinamias, hiperdinamias. Luego tenemos las distocias óseas, donde tratamos la pelvis viable y la pelvis estrecha, y hemos tratado las distocias de partes blandas, y acabamos de mencionar las distocias de causa ovular. Ahora tenemos las distocias de presentación. Bueno, ello es un recuerdo de lo que nosotros hemos hablado en Canal del Parto Inmóvil Fetal. Tenemos la presentación de vértice o la presentación que ni se flexiona ni se deflexiona, una presentación intermedia que se llama presentación de Bregman. Luego tenemos la presentación de frente, donde tenemos una flexión moderada, como podemos apreciar acá, y esta presentación de frente va a tener como punto guía la nariz y como punto diagnóstico el ángulo anterior de la fontanela anterior. Luego tenemos la presentación de deflexión máxima o presentación de cara, donde el punto guía de la presentación va a ser la nariz y el punto diagnóstico va a ser el mentón. Ojo, aquí debemos tomar en cuenta que en ambas presentaciones se toca la nariz. La diferencia entre la presentación de frente y la presentación de cara es que en la presentación de cara se tacta el mentón y en la presentación de frente no se tacta el mentón. Entonces tenemos estas alteraciones de presentación de cara, frente y Bregman, ¿no? ¿Cuál es la actitud pronunciada? La de cara, la actitud completa, que es la de frente, y vamos a ir describiendo cada una de ellas. Y tenemos la presentación de cara. ¿Cómo se define la presentación de cara? Se define porque la presentación va a ofrecer, o sea, se va a aproximar al estrecho superior en su deflexión máximo la cara del producto. Esta se caracteriza porque vamos a tener una lordosis tóraco-cervical exagerada, ¿no? Aquí vemos esta presentación se va a aproximar hacia el estrecho superior. ¿Cuál es el punto diagnóstico? Es el mentón y se denomina mento ilíaca, como recordarán. Y el punto guía va a ser la nariz. Desde el ángulo anterior de la fontanela anterior que recorre los dos frontales, la pirámide nasal, el labio superior, hasta llegar al mentón, vamos a tener la línea facial, ¿no? Que se va a extender en toda esa extensión. ¿Cuáles son las causas? Tenemos maternas, fetales y ovulares. Dentro de las maternas tenemos la estrechez pelviana, ¿no? Sobre todo la pelvis canaliculada, como hemos visto ayer, cuando está disminuido el diámetro del estrecho superior. La multiparidad. ¿Por qué la multiparidad? La multiparidad se va a asociar por la flexibilidad de la musculatura uterina que va a permitir que el producto cambie constantemente de flexión a deflexión, incluso a una presentación pelviana. La oblicuidad del útero o la exageración de la anteversoflexión del útero o la presencia de tumores que evitan que el producto, como los miomas uterinos, se flexione para la normal ubicación de la presentación en flexión. Dentro de las causas fetales tenemos los fetos grandes, como en la acrosomía o en la hidrops fetalis, malformaciones congénitas como el bocio congénito, como podemos apreciar acá, o la presencia de fetos acráneos o anencefálicos, donde estos fetos ni se flexionan ni se deflexionan, prosidencia de los miembros inferiores o la dolicocefalia, ¿no? Que es una alteración que implica las suturas tempranas de la bóveda craneal. Entre las causas ovulares tenemos las circulares de cordón que disminuyen la longitud del cordón umbilical y por ende impiden la flexión de la cabeza. El polidramnios, al existir un gran espacio dentro de la cavidad amniótica, este producto cambia constantemente de flexión a deflexión, o la presencia de placenta previa, ¿no? Que evita que el producto se sitúe en presentación flexionada cefálica en el estrecho superior.
Ya dentro del diagnóstico vamos a poder apreciar que el occipital se encuentra muy pronunciado y nosotros al realizar las maniobras de Leopold vamos a sentir una estructura voluminosa, lisa, que corresponde a la cabeza del feto con un pronunciamiento exagerado del occipital. Seguimos realizando la maniobra de Leopold y vamos a caer en un vacío en forma de V, ¿no? Que se conoce como golpe de hacha de Tarnier. Esto nos hace referencia a que vamos a caer en un vacío y esto va a hacer simultáneamente que el tórax del producto se pronuncie hacia la pared anterior del útero y del abdomen y se puedan auscultar con mucha intensidad los latidos cardíacos del feto. Entonces, esto nos permite también a través de las maniobras de Leopold realizar el diagnóstico de presentación de cara. Como podemos apreciar, al tacto vaginal vamos a poder apreciar la blandura de las mejillas, ¿no? Y esto nos lleva al clásico error de Tarnier, donde confundió este autor los cachetes del producto con las nalgas del producto. Entonces es importante realizar la línea facial para hacer el diagnóstico diferencial entre presentación de cara y presentación de nalgas. ¿Cómo se realiza el primer tiempo? El sincípeto mentoniano. Y como sabemos, va a tener una longitud de más de 13 centímetros, ¿no? Que va a impedir el descenso normal de la presentación. El aminoramiento. Al hacer contacto con la excavación, la presentación se va a deflexionar aún más y va a disminuir este diámetro de 13,5 a 9,5 centímetros, ofreciendo el segmento bregmático para entrar al segundo tiempo, donde va a ser penoso, con dificultad y va a provocar varias alteraciones sobre las facies del producto. El tercer tiempo va a coincidir con el primer tiempo del estrecho superior en los hombros, pero a diferencia de lo que normalmente ocurre, podemos observar acá que primero va a aparecer sobre la sínfisis del pubis el mentón, la boca, la nariz y la frente. Este es el más frecuente en cuanto a la presentación de cara y ocasiona varias complicaciones, como incluso llevando a un desgarro de cuarto grado, implicando la pared anterior del recto y el esfínter externo. O puede ser lo menos frecuente que se rote a nivel de la sínfisis del pubis, apareciendo en primera instancia la frente, la nariz, la boca y el mentón, pero esta es la mucho más frecuente. Entonces, debemos tomar en cuenta, si tenemos una presentación de cara cuyo diagnóstico se hace cuando la presentación está en el primer plano, pues yo debo diferenciar los cachetes, la pirámide nasal, la fontanela anterior y estar seguros de que se trata de una presentación de cara. Como podemos ver acá, la presentación desciende en deflexión. Entonces va descendiendo y va a rotar, ya sea lo más frecuente colocando el mentón sobre la sínfisis del pubis, lo menos frecuente colocando el mentón sobre el coxis. Este tiene varias implicaciones. Así la paciente sea múltiple, debemos realizar el corte que se conoce como episiotomía para ampliar el canal del parto. Luego tenemos las deformaciones plásticas y como podemos ver, tenemos la dolicocefalia, los cefalohematomas, el hematoma serosanguinolento, que se presentan generalmente en la región facial, por eso se denomina presentación de cara. ¿Cuál va a ser nuestra conducta? Nuestra conducta, si es que ya estamos frente a la presentación de cara en un periodo expulsivo, no nos queda más que atender el parto. Pero si podemos prevenir, realizar la cesárea, sobre todo por
evitar los desgarros vulvovagino-perineales o evitar los traumas, como podemos observar acá en el feto, que se conocen como traumas de frente, que es una modalidad intermedia entre la presentación de frente. Entonces, aquí no va a haber ni una exageración en cuanto a la deflexión, pero las causas y las que podemos apreciar son las mismas de las que se presentan en la presentación de cara. Vamos a ver igual una presentación que va a exagerar la lordosis cérvico-torácica, llevando el tórax a un mayor contacto con el útero y el abdomen, haciéndose más perceptibles el latido cardíaco fetal. Aparte de las etiologías que hemos mencionado, una de las consecuencias más complicadas que pueden presentarse es que el descenso se torna penoso, puesto que la columna vertebral va a actuar como una férula rígida, impidiendo el descenso. Y como podemos apreciar acá, tenemos el grito clásico de Tarnier de auxilio del feto. Esta es mucho más complicada que la presentación de cara, ¿no? La presentación de frente, como podemos apreciar acá. Este es el grito de auxilio del feto de Tarnier, ¿no? Porque la columna vertebral, les repito, desciende como una férula rígida. Entonces, la columna vertebral actúa como una férula rígida, ¿no? Para su conocimiento, existen varias teorías, como la de McGilly, Polosson o Marchen-Sinlin-Black, que tratan de explicar el descenso de la presentación y la expulsivo en esta variedad de frente. Generalmente nosotros, cuando hacemos el diagnóstico, llevamos directamente a cesárea. El parto se puede producir, sí, pero generalmente en productos pequeños, con una pelvis viable. Pero generalmente, si se presenta este caso en una presentación de frente y en un embarazo de término, ojo, nos vamos a enfrentar generalmente a un óbito fetal. Y como podemos ver, las deformaciones plásticas son severas en el producto y condicionan obviamente la muerte fetal durante el parto. Y como les decía, la conducta siempre es cesárea. La modalidad de Bregman.
como podemos apreciar, ni está flexionada ni está deflexionada. Las causas maternas, fetales y ovulares son las mismas. El diagnóstico se basa primeramente en hacer el diagnóstico y tactar en una primera instancia la fontanela anterior, que se encuentra equidistante al pubis y al promontorio. Y entonces vemos que el descenso cefálico puede presentarse sin ninguna dificultad. Pero generalmente cuando tenemos este tipo de pacientes, debemos realizar de preferencia la cesárea. Pero cuando estamos frente ya a un periodo expulsivo, es mejor atender el parto y aunque sea multípara, la recomendación es realizar la cesárea. Entonces, podemos colegir de todo el tema que la presentación más complicada es la presentación de frente, porque todo va a descender en charnela, ¿no? Como se conoce, en una unión entre el cuello, el cérvix y el tórax, formando una férula. Esta es la más complicada de atender. Si hago el diagnóstico en forma temprana, mejor indico cesárea. Si no, ya está en expulsivo, ni modo. Tengo que realizar la atención del parto, pero preferible, aunque sea multípara, para evitar desgarros en la madre y evitar estas complicaciones que sean severas para el feto, realizar incluso una episiotomía bilateral, tanto a la izquierda como a la derecha, para ampliar el canal del parto. En cuanto a la presentación de cara, si bien, como decimos, cara nos puede alarmar en demasía, no es tan complicada como la presentación de frente. Acá lo que debemos tomar en cuenta es el clásico error de Tarnier, ¿no? Que confundió las mejillas edematizadas con las nalgas del feto. Y dijo es presentación pelviana, sin darse cuenta que también debemos realizar el tacto y la detección de la pirámide nasal, ¿no? Acá está la línea facial, desde la fontanela anterior, los dos frontales, la pirámide nasal, los labios y el mentón. Si yo detecto esto, ojo, es una presentación de cara. Y si realizo el diagnóstico en forma temprana, mejor a la indicación de cesárea de urgencia. Si tienen alguna pregunta, adelante, por favor. Álvarez. Presente, doctor. Apasa. Presente. Araca. Presente. Aramayo. Presente. Arando. Presente, doctor. Arce Calvo. Arcelaime. Presente, doctor. Argandoña. Presente, doctor. Arismendi. Presente, doctor. Estete. Presente, doctor. Avisa. Ballesteros. Presente, doctor. Ardenechea Chirinos. Presente, doctor. Ardenechea Mamani. Presente.